pueda grabar la cátedra del día de hoy. Les cuento brevemente, la asignatura, tal como les dije hace unos minutos, fue modificada, ¿ya? Y lo que les corresponde dar a ustedes tiene que ver con la malla actualizada, ¿ya? Entonces, el programa ya lo tenemos prácticamente definido, ¿ya? Sin embargo, aún hay que hacer algunos detalles, algunos ajustes, ¿ya? Así que a eso de las 5:30 nos reunimos en una reunión con los docentes de Valdivia, que están a cargo también de la asignatura, ¿ya? Y vamos a afinar los detalles, ¿ya? Por lo cual ya estaríamos en condiciones de presentarle el programa y de subirlo al sistema la próxima, entre mañana o la clase de mañana o la próxima semana, ¿ya? En tanto vamos a avanzar con algunos contenidos, ¿cierto? Que son propios de la asignatura y que ya están considerados como parte de esta malla innovada. Para quienes no me conocen, bueno, les refiero nuevamente, mi nombre es Bernardo Burgos, soy terapeuta ocupacional, egresé de la Universidad Austral de Chile hace como 9 años, ¿ya? Me he dedicado a la rehabilitación básicamente infantil, ¿ya? Trabajé cerca de 7 u 8 años en un centro de rehabilitación de la Fundación Teletón, ¿ya? Y actualmente llevo 6 o 7 años trabajando en un centro de rehabilitación infantil que se dedica a la rehabilitación de niños quemados, ¿ya? Acá en la ciudad de Puerto Montt. Bueno, tengo estudios en neurociencias también, ¿ya? Tema que manejo, algunos temas específicos, ¿ya? Y tal como les dije, la tercera oportunidad que me ha tocado y se me ha asignado la función de dictar esta asignatura, ¿ya? Así que espero que les saquen el máximo de provecho posible. La neurología es importante para los terapeutas ocupacionales, tanto para los que se dediquen al área infantil, al área adultos, ¿ya? O incluso a salud mental, ¿ya? Es un tema que es transversal a todas las áreas en las cuales ustedes se van a poder desempeñar hoy en día, ¿ya? La neurología en general es un tema que para mí es interesante porque me permite poder comprender algunos procesos fisiopatológicos de las personas que uno a diario está atendiendo, ¿ya? Así que espero que ustedes tengan la confianza de poder realizar las preguntas respectivas respecto de estos temas que yo les voy a presentar, o también es posible hablar de otros temas que ustedes me quieran consultar, ¿ya? Eh, les propongo que en las clases, por ejemplo, las preguntas me las puedan verbalizar o me las puedan ir escribiendo en el chat que aparece al lado de la pantalla, y posteriormente voy leyendo las preguntas y resolviendo la duda que pudieran ir quedando, ¿ya? Esta asignatura requiere de bastante estudio, ¿ya? Integrar, incorporar varios conceptos, ¿ya? Que son propios del área, digamos, ¿ya? Y en general son asignaturas neurología como traumatología, que son muy esperados por la comunidad estudiantil, porque ya significa un primer acercamiento a lo que tiene que ver con lo clínico, ¿ya? Así que voy a compartir brevemente a continuación algunas consideraciones generales de la asignatura y después vamos a dar inicio a los contenidos propiamente tal, ¿ya? Dejaré de compartir mi imagen para que los datos transcurran de mejor manera. Tal como les dije, la asignatura se llama Enfoque Biomédico, ¿ya? Y consiste en neurología para la terapia ocupacional. Esperemos que se vea la pantalla. Sí, ahora sí. Tal como les dije, la asignatura se llama Neurología para la terapia ocupacional.
¿Profe? Sí, algo pasó, dame un segundo. No Ah, se ya. ve, ¿cierto? Sí, no se ve. Eso mismo le iba a decir. Ahí sí, profe. Ahora sí. Sí. Ah, ahora sí, ¿sí? Profe. Fantástico. Lo que les contaba, que la asignatura estaba una asignatura nueva, ¿cierto? Y los horarios son los que se muestran a continuación, ¿ya? Los días martes, desde las 4:30 hasta las, no más de una hora, ¿cierto? 5:30. Y los días martes posteriormente desde las 6 a no más allá de las 7 de la tarde, ¿ya? Y continuamos el miércoles desde las 4:30 a 5:30, ¿ya? No quita que en algún momento pudiéramos extendernos, ¿cierto?, en alguna clase cuando aparezcan algunas preguntas o temas interesantes planteados, ¿ya? Pero en general eso es el horario de los cuales debiéramos de considerar, ¿ya? Respecto de la metodología, educación virtual a distancia va a ser este semestre, ¿cierto? Van a haber estudio, análisis de casos, revisiones en la literatura y todo lo que tenga que ver con recursos tecnológicos disponibles para facilitar el proceso de aprendizaje. Igualmente le dejo mis correos, ¿cierto? Particularmente me acomoda mucho más que me puedan escribir al que aparece en negro, porque es un correo que utilizo mucho más a diario, lo respondo todos los días, en tanto que el azul a veces se me olvida, ¿ya? Voy a fijar... ok, nos queda una alumna más. Vamos a dar inicio entonces a la cátedra de neurología, ya si no logran ver la presentación, por favor me avisan de forma verbal y esperamos un poquitito, ya. Voy a compartir a continuación la presentación respectiva, ya. Ahora, vamos a prender esto. La verdad es que día a día cada vez toma mucho más relevancia los conocimientos que puedan tener los terapeutas y las terapeutas sobre neurología en general, ¿ya? Y esto básicamente porque en la población hay un sinnúmero de patologías y de cuadros clínicos que han ido aumentando en prevalencia, ¿cierto?, en la población y que tienen que ver con un origen neurológico, ¿ya? Y eso de cierta manera nos insta o nos obliga a ir especializándonos en esta área, ¿ya? Van a ver dentro de esta cátedra contenidos generales, ¿cierto? Y otros probablemente van a tener que irlos profundizando ustedes, ¿ya? Eh, Porque son temas que son bien amplios, ¿ya? Básicamente la cátedra está orientada a que ustedes puedan comprender y conocer algunos cuadros clínicos de mayor prevalencia en la población, adultos, ¿ya? En la población adultos, y un primer acercamiento ya desde el rol de terapia ocupacional en aquellos cuadros clínicos, ¿ya? ¿De acuerdo? Voy a compartir a continuación pantalla y van a ver la presentación de hoy día. Bien, ¿pueden verlo, cierto? ¿Sí? Perfectamente, profe. Se ve bien. Fantástico, muchas gracias. ¿Ya?
Tal como le dije, existe una estrecha relación hoy en día entre la terapia ocupacional y la neurología como disciplina médica, ¿cierto? Porque, tal como les conté, cada vez aumenta la prevalencia de patologías de origen, de algunas específicamente de origen neurológico en la población adulta, ¿cierto? Y, y eso hace en el fondo que cada vez el número de terapeutas ocupacionales que estén dedicados a tratar personas con condiciones neurológicas alteradas ya sean cada vez mayor, ¿ya? Y en ese sentido lo que me ha correspondido a mí particularmente es formarlo a ustedes y entregarle la mayor cantidad de herramientas posibles para la evaluación de pacientes que tengan este tipo de condición. ¿Okay? No es No es particular y menor el hecho de que este señor, Humberto Maturana, aparezca en uno de los libros, aparezca en una de las primeras planas de uno de los libros de neurología más relevantes, ¿ya? Y con una frase que de cierta manera viene a humanizar la neurología y la neurobiología, llevándolo a planos mucho más plano menos clínico y mucho más acercado a lo que es la humanidad y la población en general, ¿ya? Entonces, parto la cátedra de neurología solicitando explícitamente que, a pesar de que va a ser una cátedra súper clínica, ya donde básicamente vamos a conocer signos y síntomas, ya es importante no desconocer el contexto sociocultural, ¿cierto?, donde se desempeñan las personas, ya no desconocer el contexto familiar, los intereses, los valores que cada uno, y o creencias que cada uno pudiera tener, ya. Entonces, eso como una salvedad importante que considero relevante poder hacer en el comienzo de esta asignatura, ¿ya? Hoy día básicamente vamos a hablar de algunas consideraciones generales de neurología, ¿ya? Y que tienen que ver en parte con neuroanatomía, como ustedes ya sabrán, ¿cierto? Ya creo que dieron neuroanatomía o neurobiología, que es parte y es requisito de esta asignatura, ¿ya? Así que vamos a repasar algunos conceptos básicos, posteriormente vamos a ver cómo se llega a un diagnóstico neurológico y eso van a ser los contenidos de esta clase que vamos a tocar hoy día. Entender, ¿cierto? Como ustedes saben que a nivel cerebral existe un homúnculo que de cierta manera viene a estructurar la representatividad tanto cortical, ¿cierto? De zonas sensitivas como motoras, ¿ya? Y que en el fondo se plantea en neurología que la diferencia entre los humanos, ¿cierto? Y los demás primates como los chimpancés, los demás monos, ¿cierto? Simio, orangutanes, como quieran llamarlo ustedes, radica específicamente en estas zonas corticales que se fueron desarrollando mucho más a través de los diferentes procesos filogenéticos que se ha visto involucrada la especie humana, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? En este contexto hay zonas y funciones que todavía no están completamente clarificadas, ¿ya? Sino que se han planteado algunos modelos para poder entender y comprender cómo ocurren ciertos procesos a nivel neurológico, pero sin embargo hay mucha información que todavía a nivel central del sistema nervioso es completamente desconocida, ¿ya? ¿De acuerdo? Así que eso en general, ya, pero sin embargo, para los cuadros clínicos más característicos que hoy día y que en este semestre vamos a ver, ya se conoce en gran medida la neurobiología de estas enfermedades, ¿ya? Lo otro relevante que me parece importantísimo destacar es que los conceptos van cambiando, ¿ya? Y probablemente si alguien toma un libro de neurobiología o de neurología de los años 60, 70 u 80, ¿ya? Y los compara con algunos libros de neurobiología más actualizados, ya del, no sé, el 2018, 2019, 2017, van a encontrar algunas diferencias, ¿ya? Y esa diferencia, primero, no significa que un libro esté equivocado y otro esté en lo correcto, ¿ya? Sino que es el más fiel reflejo que los contenidos, los aprendizajes, lo que se va conociendo va cambiando, ¿ya? Y eso
nos insta a todo a ir actualizando un poco los contenidos, ¿ya? Entonces, por recomendación general, les sugiero utilizar bibliografías que esté como más o menos actualizadas, ¿ya? Porque pueden haber algunas diferencias, ¿ya? Utilizar algunos documentos que yo les voy a enviar también en la asignatura, y si encontraran alguna diferencia o tuvieran algunas dudas, por favor canalícelas conmigo y los vamos resolviendo, ¿ya? Incluso las pueden canalizar aquí mismo en la clase, porque la duda que alguna de ustedes pueda tener también puede ser la duda de otra u otro estudiante. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Qué considera usted más o menos actualizadas 5 años hacia atrás? O sea, de 5 años más o menos. Yo creo que 5 años, 6 años hacia adelante. Ujú. Ya, ok. Ya, así hay libros, o sea, yo creo que descartar de plano el libro ya del año 2000 hacia atrás, ¿ya? Ujú. Am, ¿De acuerdo? Tal vez para cosas más neuroanatómicas, perfecto, ¿ya? Pero más para neurología propiamente tal, probablemente ahí van a haber algunas diferencias. Ujú. Gracias Claro, por la acotación, ¿ya? Am, a nivel cortical, ¿cierto? Ustedes, como ya creo que saben, a nivel histológico existen diferentes capas a nivel cerebral, que son 6, ¿cierto? De la corteza cerebral, que van variando de alguna región a otra, y que de cierta manera es un sistema que está estrechamente interconectado, ¿ya? ¿Y por qué hablo de estas capas? Porque aquí radican o se originan una serie de enfermedades a nivel cortical, ¿cierto? De las diferentes capas, ¿ya? Que en definitiva van a provocar alteraciones en la conducta y en el comportamiento de las personas, ¿ya? Hay que entender primero que nada lo siguiente, que el cuerpo humano, ¿cierto? Las emociones, la conducta, los pensamientos, ya el componente volitivo, ¿cierto? Que sale descrito en el modelo de locomoción humana, ya. No es otra cosa más que mm, la interpretación, y es el resultado de la indemnidad, ¿cierto?, del sistema nervioso central, ¿ya? Y con esto le quiero decir que en algunos casos, cuando hay alteraciones o lesiones a nivel cerebral, ¿cierto?, esas lesiones cerebrales son responsables de um, alteraciones o trastornos en la conducta, alteraciones o trastornos incluso en el estado de ánimo, como una depresión, ¿cierto? Alteraciones en el comportamiento, alteraciones en el componente motor de las personas, o alteraciones en el componente cognitivo o sensitivo de las personas también, ¿ya? Entonces, hay una serie de enfermedades de origen neurológico que los focos de lesión están originados básicamente en alguna zona específica a nivel cerebral. Otra consideración importante radica en que el sistema nervioso central se conecta con los órganos efectores, ¿cierto? Y los órganos sensitivos, ¿cierto? A través de las raíces espinales que ustedes pueden ver en imágenes, ¿ya? Que está conformado por una vía sensitiva, ¿cierto? Y una vía motora, que van a formar las astas anteriores y posteriores en la médula espinal. Ya que, como recordarán, existen 81 pares de nervios espinales, ¿cierto? Más los nervios craneales, que son 12, que no hacen otra cosa más que tomar información del medio ambiente externo, llevarlo a nivel del sistema nervioso central, realizar la interpretación, la codificación, el almacenamiento, la recuperación de la memoria, ¿ya? Y generar una respuesta para enviarla a nivel distal, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuando también hay alteraciones del sistema nervioso periférico, ya se van a producir manifestaciones clínicas súper características, ya, que vamos a ir estudiando también. Lo mismo, hablar un poco de la arquitectura del sistema nervioso central, cómo se ha ido constituyendo, que existe una diferencia entre cómo se organiza a nivel cerebral y a nivel medular respecto de la disposición de sustancia blanca y o sustancia negra, ¿cierto? Ah, que se puede encontrar a nivel cortical, ¿cierto? Como subcortical, y a nivel de, por ejemplo, visualizar a través de un corte transversal de médula espinal. Brevemente, ¿cierto? La verdad es que el cerebro humano, como se habrán dado cuenta, es mucho más complejo que el cerebro de este señor Homero Simpson, ¿cierto? Porque tiene mucho más
ganas de sueño, de comer o de beber, ¿ya? Y eso en el fondo lo que hace, obliga a tener múltiples alternativas para llegar a un diagnóstico en neurología, ¿ya? Y eso es lo que le voy a presentar a continuación. ¿Ya? En general, los diagnósticos en neurología se establecen por dos vías importantes, ¿ya? Primero tiene que ver con un examen neurológico, ¿ya? Y segundo, la otra gran opción y alternativa tiene que ver con los exámenes imagenológicos, ¿ya? Que se realizan para el diagnóstico y la pesquisa oportuna de patología a nivel central, ¿ya? El examen neurológico ya es el examen que uno cuando uno es estudiante lo identifica y lo asocia mucho más a los niños, ¿cierto? Cuando uno lleva a un niño a control de niño sano, el médico le evalúa una serie de reflejos, ¿ya? Eso es parte del examen neurológico, ¿ok? Pero también el examen neurológico comprende una evaluación para los adultos, ¿ya? Que se realiza, ¿ya? Para determinar la indemnidad de la memoria, de la sensibilidad, de la atención, de la concentración, de las funciones cognitivas, funciones mentales, la indemnidad motora, ¿cierto? La indemnidad de si hay alteraciones de equilibrio, si hay alteraciones visuales, olfativas, gustativas, si hay alteraciones de la planificación y ejecución de los movimientos, si hay alteraciones de los reflejos, ¿ya? Entonces, este examen neurológico se puede aplicar en niños y en adultos, ¿ya? Y vamos a hablar del examen neurológico ya desde mañana, ya porque es un tema que quiero dedicarle una clase completa a esto, ¿ya? ¿De acuerdo? Y lo que vamos a repasar, vamos a dejar pendiente el examen neurológico y voy a presentarle lo que tiene que ver con exámenes imagenológicos, que algunos conceptos generales es importante que ya comiencen a escuchar y a entender. Dentro de los estudios neurológicos existen mucho, la verdad, ya, pero particularmente los más relevantes son la tomografía axial computarizada, ¿cierto? Ya que hay varios tipos, ¿cierto? La resonancia nuclear magnética o resonancia magnética, los estudios electrofisiológicos, ya que también les voy a contar en unos minutos, y el análisis de líquido cefalorraquídeo, que también es súper conocido, que se realiza mediante una punción lumbar, ya, se extrae el líquido de la médula espinal, ya, y se hace un estudio respecto a si hay algún elemento que pudo haber provocado alguna infección. La tomografía axial computarizada, tal como el nombre lo dice, realiza cortes axiales, ¿cierto? ¿Ya? Y que fue desarrollado en 1979 por estos señores, ¿ya? Y que en definitiva les valió un premio Nobel, ¿ya? Por el descubrimiento de este tipo de equipos, ¿ya? El día de ayer les pedí a las estudiantes y los estudiantes que revisen estos estudios y lo mismo voy a hacer hoy, pues ya no voy a entrar en mayor detalle en lo que es la tomografía axial computarizada ni en la resonancia magnética, porque eso les voy a pedir que ustedes los puedan estudiar, ¿ya? Y me cuentan la próxima clase. La resonancia magnética, ¿cierto? Que también es otra alternativa para el diagnóstico neurológico, por ejemplo, cuando hay sospecha de que algún paciente pueda tener un tumor cerebral, se le realizan estos exámenes. Cuando hay sospecha, por ejemplo, de que algún paciente pueda tener algún accidente vascular, ¿ya? O algún absceso cerebral, o sí, o algún tipo de alteración en la arquitectura a nivel cerebral, ¿ya? Tanto la resonancia nuclear magnética como la tomografía axial computarizada lo que hacen es permitir un diagnóstico morfológico, ¿ya? No permiten evaluar la funcionalidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay excepciones, ¿cierto? Los estudios clínicos han ido avanzando gracias a los actuales cambios tecnológicos y es posible también hoy día hacer resonancias magnéticas funcionales, ¿ya? Que en el fondo permiten determinar la actividad cerebral del cerebro, la actividad eléctrica cerebral, ¿cierto? En las regiones cerebrales a nivel cortical mediante
por ejemplo, la administración de medios de contraste o mediante la actividad metabólica. Hay otros exámenes ya que acá en Chile son súper poco conocidos, ya que se utilizan un poco más o mucho más para investigación en neurociencia, ¿ya? Son equipos que son altamente costosos, ¿ya? Altísimamente costosos, que yo la verdad no sé si hay alguno de estos equipos en Chile, ya que se llama SPEC, ¿ya? Y TEPS que otro, ¿cierto? Pero el SPEC es un poco más conocido y que sirve para estudiar específicamente los axones, por lo que ustedes ven ahí es comunicación cerebral, ¿cierto? Y que generalmente estas imágenes se muestran en los libros más nuevos de neurología porque ha sido un avance importante en los últimos años, ¿ya? Acá, por lo menos en Chile, aún no están disponibles para el diagnóstico, no sé si están disponibles recién como para fin investigativo, ¿ya? Pero sí en países de Europa y Estados Unidos ya se están haciendo algunas cosas investigativas mediante el uso de estos equipos mm, altamente valiosísimos. Ya, existe lo que se conoce como electroencefalografía, que lo que permite es poder evaluar la actividad eléctrica cerebral a nivel cortical, ¿ya? Y se colocan una serie de electrodos, ¿cierto?, en la cabeza, ¿ya? Y se permiten, en el fondo, se estudian las ondas eléctricas que aparecen aquí, ¿ya? Mediante los sensores que se encuentran en la cabeza. También se puede estudiar esto se puede hacer mediante cuando las personas duermen, ¿cierto? Que antiguamente se creía que el cerebro se apagaba y dejaba de funcionar, la verdad es que no, ¿cierto? El cerebro sigue funcionando, funciona con otros parámetros eléctricos a nivel cerebral, ¿ya? Y ese estudio se llama polisomnografía, ¿ya? Como regla general, ¿cierto? La electroencefalografía lo que hace, aquí está la imagen, la tomé de un libro, ¿cierto? Es un sensor que captura la actividad eléctrica cerebral de la neurona a nivel cortical, siempre cortical, ¿ya? Esa actividad eléctrica es capaz de traspasar la corteza cerebral, ¿cierto? O sea, el cuero cabelludo, los huesos que forman la bóveda craneana y la cavidad craneana en su superficie superior, ¿ya? Y lateral, anterior y posterior, ¿ya? Y tiene una especie de amplificador que captura la señal y la amplía, ¿ya? Y de esa manera se captura la actividad eléctrica cerebral. Sin embargo, para que este sistema funcione, ya el electroencefalograma no permite poder evaluar la actividad eléctrica de una sola neurona, sino que evalúa la actividad eléctrica de un conjunto de neuronas, ¿ya? Y es lo que aparece graficado acá, ¿cierto? Donde hay un señor o una pelotita que dirige un poco la orquesta, ¿ya? Entonces, eso es lo que evalúa el electroencefalograma, ¿ya? La actividad eléctrica de un conjunto de neuronas funcionando a la par, que a eso se le llama sincronismo, ¿ya? En tanto que si cada neurona, por ejemplo, tocara un tema diferente, eso el electroencefalograma no sería capaz de poder pesquisarlo porque son actividades eléctricas demasiado bajas, ¿ya? Y eso también es un poco el reflejo de que hay alguna, básicamente se hace el estudio de actividad eléctrica cuando hay sospecha o riesgo de epilepsia, ¿ya? Y esto es un poco el reflejo de que hay epilepsias que ante la electroencefalografía aparecen como normales. Y algunos estudios electrofisiológicos ya que se utilizan para el estudio de lesiones del sistema nervioso periférico, la electromiografía, ya que es para determinar la capacidad contráctil que tiene un músculo, si está funcionando bien o no, desde el punto de vista desde la contracción muscular, ya porque como ustedes sabrán, no tengo, bueno, traje una imagen, acá sí, ¿ya? Cuando un nervio le entrega la orden a un músculo para que se contraiga, no es otra cosa más que un impulso eléctrico ya que ocasiona la contracción o la retracción de las fibras musculares para generar el movimiento, ¿ya? Y esa contracción es posible medirla mediante un equipo que se llama electromiógrafo y que evalúa la velocidad o la amplitud, ¿cierto?, uh, de la descarga eléctrica que se traspasa a nivel muscular, ¿ya?
Vuelvo atrás, también hay unos estudios que se llaman de velocidad de conducción nerviosa, otros que se llaman potenciales evocados, ¿ya? Que son potenciales evocados, se utilizan para el estudio de patología de las vías sensitivas, como la audición, potencial evocado auditivo y visuales, ¿ya? Que en realidad no voy a entrar en detalle en esto, probablemente cuando ustedes vean pacientes ya más específicos, ¿cierto? Van a tener que estudiar, ¿cierto? Estos tipos de exámenes, en qué consisten y cómo se hacen y qué es lo que evalúan, ¿ya? Pero en general hay potencial evocado visuales y auditivos que sirven para evaluar y pesquisar ciertas lesiones en las vías que les estoy refiriendo, ¿ya? La electromiografía en general tiene ciertas indicaciones, por ejemplo, cuando existe lo que se conoce como una denervación muscular, es decir, el nervio responsable de llevar la orden para que el músculo se contraiga está dañado o obstruido o cortado, ¿ya? Para las pesquisas de ciertos signos de reinervación, ¿ya? Para el diagnóstico diferencial de una atrofia muscular, ¿cierto? Que a veces también pasa una patología que vamos a ver en pediatría, para el diagnóstico diferencial ya de una alteración motora periférica, neurogénica o miopática, ¿ya? Y para el estudio de otro tipo de alteraciones neuromusculares. El análisis de líquido cefalorraquídeo es lo que se muestra en la imagen, ¿cierto? Se le pide a la persona que se ubique en posición fetal, ¿ya? Y se realiza una punción lumbar entre L3 y L4, ¿ya? Y se pincha y se obtrae una muestra del líquido cefalorraquídeo. Generalmente se toma esto cuando hay sospecha de alguna infección a nivel del sistema nervioso central, una meningitis, una encefalitis, ¿ya? Que en el fondo está comprometiendo los estados de conciencia y condición de salud de la persona. Igualmente la imagen es lo que se ve acá, ya se realiza en L3 y L4 porque hay menos riesgo de dañar la médula espinal. Agrego nuevamente exámenes de conducción nerviosa, ¿cierto? Para evaluar la indemnidad de los nervios periféricos, potencial evocado, ¿cierto? Y los exámenes, la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada para establecer el diagnóstico de patología respecto de lo morfológico a nivel central. Dejo de compartir pantalla y escucho todas las preguntas que ustedes me quieran realizar. Paula Chacón me realiza una pregunta que está interesante. Me dice, ¿cómo el contexto moldea el cerebro durante la primera infancia? ¿Ya? Buena pregunta, ¿ya? La verdad es que es una pregunta que puede, gracias Paula Chacón por la pregunta, ¿ya? Una pregunta que puede dar para respuestas larguísimas, ¿ya? Pero en general el cerebro moldea, perdón, el contexto y la experiencia, no tan solo en la primera infancia, sino que a través de todo el ciclo vital, pero más marcado en la primera infancia, se moldea básicamente mediante los principios que rigen la neuroplasticidad, ¿ya? ¿Cierto? Y los procesos de... es una acotación. Ya, bueno, agrego algunas cosas. Los principios de neuroplasticidad tienen que ver con la sinaptogénesis, ¿cierto? Con nuevas sinapsis, ¿ya? Tiene que ver con la neurogénesis, con la formación de nuevas neuronas, ¿ya? Y básicamente eso. Bueno, además de la capacidad que tiene el cerebro de reestructurarse a nivel periférico, especialmente para algunas funciones a nivel cortical, reasignarla a otras zonas cuando han ocurrido algunos daños. ¿Ya? Pero básicamente los principios de neurogénesis y sinaptogénesis, ¿ya? Que en general se sabe que hay unas proteínas que están involucradas en estos procesos que fueron descubiertas en los años 90 por un señor de apellido Kandel, que probablemente ya lo tienen que haber escuchado en los libros de neuroanatomía o neurobiología, ya que se ganó un premio Nobel, ¿cierto?, de medicina por el descubrimiento de aquellas neuronas.
de aquellas proteínas, perdón, que se llaman proteínas PRE. Bien, pues dicho eso, estoy abierto a las preguntas que ustedes me puedan y quieran formular, ¿ok? Paula Beldaño me pregunta, profe, ¿qué bibliografía recomienda usted para esta asignatura? Hay hartos. Primero que nada, bueno, para esta asignatura lo que voy a hacer, voy a enviarle muchos papers, ¿ya? La verdad es que eso es algo que hice el semestre pasado y algunos estudiantes me odiaron un poco, pero en realidad eran papers que van a generar bastante contenido en ustedes, ¿ya? Y la bibliografía ya va a estar disponible cuando tengamos el programa definitivo, a más tarde la próxima semana, pero lo que yo quiero básicamente es que puedan estudiar papers que yo les voy a compartir y los libros que aparezcan en la bibliografía, ¿ya? ¿De acuerdo? Profe, bueno, yo llegué así como 2 o 3 minutos tarde, pero no sé si hablaron como de el tema de las evaluaciones o No, de... no hemos, gracias, no hemos hablado de eso porque el programa le falta hacer algunos detalles finales, ¿ya? Ah, Entonces, ya. un día a las 5:30 va a ser la reunión con el equipo de Valdivia para afinar esos detalles que están pendientes, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ya a más tardar la próxima semana va a estar el programa definitivo con la evaluación, con fechas, con todo, así que con eso nos vamos a guiar y a regir, ¿ya? Ok, profe. Gracias Gracias. por la pregunta. No sé si alguien más quiere consultar algo, preguntas las pueden escribir, las pueden verbalizar como quieran. Eh, Hola, profe, yo sí tengo una pregunta. Bueno, acerca de la clase de recién. Era de la resonancia magnética que no entendí muy bien, aparte que decía que permite observar detalles morfológicos, pero no funcionales, y ahí me perdí un poco. No sé si podría Sí, volver a explicar esa. sí, tal como dije, la resonancia magnética y los TAC ya permiten evaluar la morfología, ya la estructura a nivel cerebral, ¿ya? Eso en gran medida. Hoy en día se hacen resonancias magnéticas y TAC funcionales, donde, por ejemplo, permiten estudiar la actividad metabólica cerebral, pero lo que se hace básicamente actualmente para el diagnóstico clínico, en mayor medida tiene que ver con la resonancia magnética y el TAC para un diagnóstico morfológico, ¿ya? El TAC no va a pesquisar epilepsia, ¿cierto? No va a pesquisar alteraciones como la distribución de la neurona a nivel cerebral. El TAC va a pesquisar, por ejemplo, tumores, accidentes vasculares, malformaciones, aneurismas, ya, hemorragias cerebrales, ya, edemas cerebrales, hematomas cerebrales, eso lo va a pesquisar un estudio de este tipo, ya, pero actividad eléctrica cerebral o neuronal, eso no, ¿ok? Y a eso me refiero con estudios morfológicos. Ah, ya, gracias. Y entonces, para poder pesquisar algo funcional, ¿tendrían que hacerse otros exámenes complementarios? O, por ejemplo, se podría evaluar con un examen neurológico, así como Sí, manifestaciones clínicas. sí, ya tal como dije, cuando uno quiere evaluar la funcionalidad del sistema nervioso central, ya, la funcionalidad se evalúa mediante el examen neurológico, ya, porque el examen neurológico es una especie de ventana que nos permite ver cómo funciona el cerebro, ya. Ah, ¿De acuerdo? El examen neurológico es la ventana que nos permite ver cómo funciona el cerebro. Entonces, el examen neurológico ya evalúa funcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, cuando a un niño se le toca la boca y no hace el reflejo de succión, es porque probablemente algo a nivel neurológico esté funcionando mal, ¿ya? O, por ejemplo, cuando las personas con Alzheimer, ¿ya? Yo le pido, dígame la dirección del lugar donde vive, ¿ya? Y la persona no lo recuerda y es porque algo a nivel neurológico está funcionando mal, que tiene que ver con la memoria, ¿ya? Entonces, el examen neurológico permite evaluar la funcionalidad, así como cuando el médico le mueve los pies al niño para ver cómo reacciona y evalúa reflejos, ¿ya? Lo que hace ahí es evaluar la funcionalidad del sistema nervioso, ¿ya?
Entonces, en algunos casos, para llegar a un diagnóstico neurológico se utiliza el examen neurológico, ¿ya?, que se complementa con los estudios de laboratorio, como la resonancia, el electroencefalograma, la miografía, un escáner, ¿ya? Entonces, muchas veces se utiliza eso para comprobar, corroborar un diagnóstico o para descartar un diagnóstico, ¿ok? Y Sí, profe, muchas gracias. Ahora sí, fantástico. quedó clarito. Gracias por tu pregunta. Bárbara Muñoz me pregunta, me dice, profe, mañana tenemos la clase de neuro, pero con énfasis en aparato locomotor, o lo mismo de hoy. No, mañana ya comenzamos con examen neurológico, ¿ok? Mañana ya comenzamos con el examen neurológico, y en el fondo, tal como les dije, a evaluar algunas funciones de tipo más bien neurológicas, como la memoria, atención, concentración, las funciones ejecutivas, ya que son importantes, ¿de acuerdo? Y Francisca Ramos me pregunta, profe, ¿qué son átomos de H, átomos de hidrógeno? ¿Ya? Así funciona. Con átomos de hidrógeno que bombardean el cerebro y después los rebotan, ¿ya?, y generan la imagen por un medio de contraste. Profesor, Camila quiere preguntar. Sí, Camila Ruiz. adelante. Bueno, tengo la pregunta sobre el TAC. Ese examen, ¿qué es lo que hace en definitiva? ¿Se ven, por ejemplo, los cortes transversales de la médula espinal o del cerebro? ¿Qué en realidad es lo que hace ese examen? Sí, el TAC lo que hace, tal como dijo Francisca, utiliza átomos de hidrógeno, ¿ya? Entonces, es una máquina que le dispara un átomo de hidrógeno al cerebro, ¿ya? Y después hay otro elemento que captura esos átomos de hidrógeno, ¿ya? Y forma una imagen, ¿ya? Y esa imagen, en el fondo, es lo que se puede ver. Si se hace un TAC de cerebro, vas a ver solo cerebro. Si se hace un TAC de médula espinal o de tronco, vas a ver tronco, ¿ya? O si se hace un TAC, por ejemplo, de extremidad, vas a ver solo extremidad. Pero generalmente se hace un TAC para el estudio de sistema de cerebro y de médula y de tronco, ¿ya? Y hace cortes axiales, pues, ¿ya? ¿Ya? En general hace cortes axiales, ¿ya? Corte como transversal, pero hoy en día hay TAC que hacen cortes transversales, longitudinales, que forman imágenes en 3D, ¿ya? Todo eso está, ¿ya? Pero el TAC en un comienzo solamente hizo cortes transversales, ¿ya? Y cortaba muchas capas, así. Pero hoy en día ya hay TAC que hacen corte en 3D y que uno puede girar, prácticamente ver todas las cargas de los cortes que se realizan. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Gracias por la respuesta. Profesor, también me olvidé de preguntar otra cosa. El ramo que tenemos ahora con usted, de neurología, mañana es exactamente lo mismo, es el mismo ramo porque tiene otro nombre, entonces ¿es el mismo o no es el mismo? Tengo el horario acá. El mismo ramo, ¿ya? Lo que pasa es que hay dos asignaturas que se llaman enfoque biomédico. Uno es enfoque biomédico traumatología y el otro es enfoque biomédico neurología, ¿ya? Entonces, neurología nos toca los martes y neurología nos toca los miércoles de 4:30 en adelante. Perdón, ¿el de 4:30 en adelante cuál es? ¿Traumatología o no? Neurología. Ah. Ya, ok, entonces es el mismo ramo entonces el día miércoles que comenta y también lo de hoy. Es el mismo, correcto. Son hace 6 horas semanales, ¿ya? Voy a leer la pregunta que me formuló Paula Chacón. Dice, cuando en un examen TAC una persona hace una actividad, ahí podría ser funcional y estructural. Sí, ¿ya? Depende, porque el TAC es un equipo que es grande, entonces yo no podría pedir a la persona que corra, por ejemplo, y ver cómo funciona el cerebro, ¿ya? Lo que se hace en el TAC funcionales, ¿ya?, es que se le pide, por ejemplo, a la persona que lea, que haga alguna actividad como más excedente, sin que signifique un desplazamiento como físico importante.
ya, pero son estudios exámenes que se hacen como con fines de estudio, de investigación, ya no se hacen como para el diagnóstico clínico. Ya, generalmente este tipo de equipos más complejos que permiten eso están al alero como de grandes universidades que tienen muchos recursos. Después me dice, sí, lo que pasa es que en la hora de neurología, el horario que nos pasaron tenía otro... Sí, a ver, repito, lo que yo tengo por calendario, lo que me enviaron es que neurología nos toca enfoque biomédico, neurología, o neurología para terapeutas ocupacionales desde las 4:30 a 6, los martes después desde las 6:10 a 7:40, y los miércoles enfoque biomédico, neurología, desde las 16:30 horas hasta las 18 horas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está contemplado en el programa original, ¿ya? Para que también lo tengan presente ustedes. Profe, es que la confusión era porque alguien, la persona que hizo el horario, me imagino que la secretaria o no sé quién habrá sido, le había puesto aparato locomotor 1, pero parece que eso era de la malla antigua. Decía enfoque biomédico aparato locomotor 1. Entonces por eso. Entiendo, lo más probable es que se haya equivocado, porque antes la asignatura se llamaba aparato locomotor 1, ¿ya? Pero ahora se Sí, llama enfoque biomédico trastorno neurológico. claro. Sí, gracias por el aporte, ¿ya? Pero Bueno, de nada. Ujú. En todo caso tienen el mismo código, si uno se fija en el código de la asignatura es el mismo. Y incluso tienen el mismo color, pero el nombre cambiaba, entonces por eso podía generar confusión. Confusión, entiendo. Fantástico, pues ya dicho eso y aclarado eso, aún podemos resolver una pregunta antes de que acabe la clase. Le repito, hoy día va a terminar antes porque tengo una reunión con el equipo de Valdivia para definir ciertas cosas respecto de esta asignatura. Ya, no sé si alguien me quiere consultar algo, preguntar algo. Ahí yo quedé con una duda, ¿cuál, o sea, es como bien básica en verdad, pero no alcancé a notar cuál era el examen que ocupaba átomos de hidrógeno, ¿era la resonancia magnética o la tomografía axial? La tomografía. Ya, ya, ok. Ya, Ujú. es que me había confundido con eso. Gracias. Sí, ujú. Ya. Eso es lo que se dice en el tomógrafo original, ya, pero desde que se creó hasta ahora se han desarrollado muchos equipos, ya que es difícil dimensionar cuando no se está metido en el tema, pero equipos que altamente sofisticados que van desarrollando y estudiando cada vez con mayor precisión el comportamiento del sistema nervioso frente a determinadas tareas, ¿ya? Y también dentro de lo que yo quiero en la asignatura es que puedan ir viendo ustedes también cosas nuevas y qué es lo que se está haciendo un poco, entonces, para incentivarlos también a ir desarrollando un poco esa mirada más como investigativa respecto a estas cosas. ¿Okay? Bien, pues entonces, dicho eso, los dejo cordialmente invitados para mañana a las 4:30, donde vamos, el link ya se lo envía a su delegada para que se los comparta. Ya, y eso, pues si hay alguna pregunta respecto de lo que presenté, lo podemos ver mañana antes de comenzar la cátedra y posteriormente retomamos con los contenidos respectivos. ¿Ok? Un abrazo cordial para todos ustedes. Agradezco al intérprete que nos acompañó y me ayudó hoy día, Camila, Nicolás, ya. Agradezco a quienes han puesto su fotografía, a quienes todavía no, los insto a que lo hagan para poder conocerlo un poco más. Ok, sigo teniendo una foquita acá que me están mirando. A Eso. Michelle, no cambia su foto. Sí, aparece una foca que me mira, entonces, extraño, no sé. Ya, nos vemos mañana, ya, un abrazo grande y nada, pues. Bye, bye, profe, que esté bien. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. nos vemos. Chao, que esté Chao, muy bien. profe.